Como cada semana, Víctor, te pregunto, ¿cuándo llega el comunismo a México? Ya estoy harto de estarlo esperando. Vamos casi 22 meses y no llega el comunismo. ¿Cuándo Fíjate que a lo llega? mejor la llegada del comunismo a México se altera por la declaración de Donald Trump, que no va a permitir que el socialismo se instaure en Estados Unidos. Fíjate cómo la paranoia absurda permea en todo el mundo. Sí. Así es. El que Pero no, hablando de eso, el que no hablando de conoce a eso, Dios, perdón, donde quiera se anda hincando. hablando de eso, fíjate que he dado seguimiento a las convenciones de ambos partidos. La semana pasada fue la del Partido Demócrata, la Convención Nacional, y fue muy interesante ver el alto rating que tuvo en su discurso Joe Biden y que precisamente trató temas fundamentales, algunos relacionados, por ejemplo, con el control de armas, otro relacionado con la mejora de los salarios a los maestros, que bueno, aquí en México poco se comentó, pero hace 3 años hubo paros de maestros que pues, se sentían que no estaban al nivel de sueldo comparativamente con las horas de trabajo y las capacitaciones que ellos reciben, porque debo decirte que allá el equivalente a la Semana Santa es una semana, un par de semanas que se le da de vacaciones a los chamacos, pero no tiene, en primer lugar, que no tiene que ver con la Semana Santa, pero en segundo lugar, esas 2 semanas las utilizan para capacitación para los maestros, o sea, los maestros siguen chambeando esas 2 semanas. Entonces esto generó una serie de manifestaciones, incluso paros, hace 3 años, y bueno, retomando ese tema, Joe Biden ya dijo que dada la situación que se está viviendo en este momento de las clases en línea, también hará una reforma impresionante para financiar, casi duplicar el sueldo de los maestros y ya ni hablar del sector salud. Entonces, fue un discurso en el que pues mucha gente lo apoyó, etcétera, etcétera. Pero ayer iniciaron también, ayer lunes, la convención del Partido Republicano, quienes manifestaron gran confianza en la reelección de Donald Trump. Y aprovecho este punto para irnos a las buenas notas. Y bueno, en este sentido, si hacemos un comparativo con lo que está sucediendo en los Estados Unidos y el próximo también inicio de campañas para pues, diferentes cargos el próximo año aquí en México, ¿tú cómo ves el panorama, Víctor? ¿Cómo ves el futuro que ya bien has comentado, no solamente de Morena, sino de los diferentes partidos políticos en México, Víctor? Fíjate que empezaré con una pequeña digresión. En México, salvo escasos columnistas, analistas, no dimensionamos lo que significan las convenciones del Partido Republicano y Demócrata. Vale la Sí. pena señalar que en Estados Unidos hay otros partidos, por ejemplo el Partido Comunista, que tiene muchos militantes, pero no tiene la importancia del demócrata y del republicano. Y me hiciste recordar un libro de nuestro maestro Norman Mailer, que Uh-huh. junto con Truman Capote creó este nuevo género literario que es el true crime o non-fiction, que es Uh-huh. periodismo con literatura, y él escribió un libro sobre una convención demócrata en Miami, se llama la Convención en Miami. Por cierto, una convención que terminó con una batalla campal entre los mismos demócratas que la policía tuvo que intervenir. Pero bueno, es algo muy, muy importante. En México no tenemos ese nivel de convenciones entre los partidos. Ahora bien, yendo a lo que tú me señalas, pues yo veo, y cada vez se hace más grande la brecha entre lo que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y su partido que él creó, que él fundó, que él ideó, que él tejió, Morena. Cada vez vemos más la diferencia entre lo que es, yo le llamé el efecto AMLO,
no soy el único, no es una idea original. Yo lo tomé de algunos otros analistas y el defecto Morena. Pareciera, Adolfo, que AMLO, como el PIB, anda cargando una losa que se llama Morena y que intenta mover, que intenta que se presente a las elecciones intermedias del próximo año en las mejores condiciones, pero los morenistas y neomorenistas, Adolfo, desafortunadamente los neomorenistas que vienen del PRI, del PAN, del PRD, vienen también con su costal de mañas y marrullerías, ¿sí? Vienen también a lo que dijo el multicitado Bate Garizurieta, alias el Tlacuache, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, ¿sí? Y bueno, Puebla no está lejos de esto que estoy señalando, ¿sí? Aquí el Morena poblana, pues cada morenista chuta para su lado, el Congreso con el señor Biestro, el gobernador contra Claudia Rivera, el equipo de Claudia Rivera inmediato, que uno supondría que son de la cuarta T, pero yo lo dudo. No, 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 tú lo sabes, tú lo sabes. Ahí es el último reducto, ahí con Claudia Rivera es el último reducto del morenovallismo y que está liderado por gente que nada tiene que ver con la 4T, nada, absolutamente nada. Sobre todo en el área clave que son los dineros, Adolfo. Hemos Así es, visto, así es. hemos visto a lo largo de nuestra carrera, tanto periodística como analística, que lo primero que hay que cuidar cuando tú llegas a un cargo público son los dineros, ¿sí? No puedes poner la iglesia en manos de Satanás, ¿sí? Entonces, Así es, así es. en el caso del Ayuntamiento de Puebla, una posición clave que es la administración, la dirección administrativa, está en manos del morenovallismo. Es inaudito. Esto, Así esto es. no es ficción, parece arrancado de una novela de intrigas, ¿no? Entonces la tiene muy dura Morena y la tiene muy dura AMLO, porque en países como México, que no son totalmente parlamentarios, si no tienes la mayoría del Congreso, es muy difícil gobernar. Tendrías que hacer lo que hizo Peña Nieto, repartir millones a raudales, o lo que hacía Moreno Valle, repartir o millones o amenazas, ¿sí? A raudales, pero es muy difícil gobernar, instaurar políticas públicas si tienes el Congreso en contra y gobernadores y presidencias municipales y senadores, ¿sí? Entonces el panorama para Morena para el próximo año es negro, negro. Así es, así es. Bueno, pero vamos a cambiar de tema, vamos Muy a bien. las buenas anécdotas. Y bueno, aprovechando que ya estamos en las buenas anécdotas, pues damos la bienvenida a la gente que nos sigue a través de las buenas conciencias en Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube, Poblanía Slow TV. Bienvenidos, él es Víctor Arellano y yo soy Adolfo Flores Fragoso. Y bueno, fíjate que me llamó mucho la atención el último artículo que nos compartiste de letras en el confinamiento relacionado con el fútbol. Yo sé de la emoción con la que tú hablas del fútbol. ¿Qué ha significado para ti? Y aquí te voy a hacer una pregunta muy personal y que la mencionas algo en tu artículo. Esa unión entre fútbol y literatura, fútbol y las letras, fútbol y esa pasión también por escribir. ¿Cómo lo has podido vincular tú y a qué se debe? ¿Cuál es el antecedente, Víctor? Fíjate que en mi caso, que fui un llanero y soy un llanero irredento, eh, yo no lo veía el fútbol, el ir todos los domingos, como una actividad física. Esto a lo mejor es una barbaridad, pero no lo es, porque yo lo sentí. Era como una actividad, como algunas damas o caballeros que van al ballet, como una actividad estética, eso de moverte, de brincar, ¿sí? Esto para mí no era tanto de estar en un buen estado físico,
porque después de jugar, pues me ponía unas guarapetas espantosas, entonces no Como era, DVD, como sí, DVD. no era estrictamente una actividad física. Y yo cuando empecé a ir al estadio de fútbol, iba yo a ver esta suerte de ballet que ejecutan los 22 jugadores. Fíjate que tú recordarás que el doctor Miguel Mejía Barón un Ujú. tiempo fue asiduo de un lugar que tú y yo conocemos, y yo Así un es. día me atreví a invitarlo a una entrevista. Yo tenía un programa nocturno que se llamaba El Búho de radio, y Ujú. aceptó. Y yo le pregunté, a mí me han atraído siempre los antihéroes, los diferentes, para la sociedad serían los derrotados, Los serían perdedores. los fracasados, ¿sí? Ujú. Pero yo lo veo diferente. Y yo le sorprendió mucho al doctor Mejía Barón que yo me acordara de Luisa Muchastegui, un jugador olvidado, sí, porque se perdió, no lo puse en la nota porque no vale la pena, que él un día iba borracho y un delfín, ¿te acuerdas que así se llamaban los camiones de la Ciudad de Sí, sí, México? sí. Cuando Sí, eran del departamento del Distrito Federal de Juan así es, González, así es. que luego se privatizó el servicio público de transporte, lo atropelló y lo mató. Era un jugador gitano, como los que nombro ahí, y este tipo de jugadores dotados de un gran talento, pero que les valía gorro expresarlo, mostrarlo, me llamaron la atención. Y en ese mismo tenor al doctor Mejía Barón le comenté de Cabalceta, de Amuchastegui, del Chepe Chávez, y fíjate que hay un hilo conductor, no sé por qué, que es la noche, el alcohol, la fiesta, Sí, la indisciplina, ¿sí? Estos jugadores dotados de un gran talento futbolístico, pero que lo derrocharon porque así contemplaban, así concebían la fiesta, así concebían la vida, así concebían así es. la existencia y el fútbol. Entonces, Fíjate, ujú. estos jugadores me llamaron la atención. Sí, fíjate que, ¿cómo se llamaba este muchacho tenista de los años 80 que tenía mucho Este, futuro? este norteamericano, No, 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 mexicano, mexicano, mexicano. este Que tenía, Lavalle, o ajá, este Raúl era Leo Leo Lavalle, Lavalle, ¿no? Leo Lavalle. sí, Leo Yo me Lavalle. acuerdo, yo recuerdo que fue memorable cuando llegó a una final de una Copa Tenis, de no sé qué cosa, Davis o una cosa así, que se jugaba aquí en México y que en aquel memorable domingo perdió de forma terrible, terrible, terrible. Creo que en 2 sets lo sacaron. Y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo Leo Lavalle? ¿Cómo es posible que Leo Lavalle, este gran jugador, joven, con tanto futuro, se haya desconcentrado tanto, etcétera, etcétera? Pues les voy a platicar la historia. El viernes anterior a esa final, yo me lo encontré en un conocido antro de jóvenes fifís de aquella época, el Nesbit, no sé si lo recuerdes. El El Nesbit nombre, estaba arriba, donde actualmente está la Piccola Italia, ahí en la esquina de la Teciutlán y la Avenida Juárez. Y de hecho, acompañado por dos hermosas mujeres, jóvenes igual que él, bebiendo, no sé, entre otras cosas, champán. Eso el viernes previo a esa final, ahí en el Nesbit, yo lo vi, lo saludé, le deseé suerte para su partido de finales y pues yo creo que se siguió la parranda aquel viernes, se la siguió y fue más bien la causa de esa derrota que tuvo el domingo siguiente. Esto se da en todos los deportes, Víctor. Hemos visto beisbolistas en algunos lugares que hemos frecuentado, hemos visto jugadores, conocemos la historia de gente, ¿te acuerdas de Carlos Reynoso? Que jugó, tuvo juegos memorables, crudo, totalmente crudo. ¿Te acuerdas cuando pedí el cambio? Quiero y que me No, saquen, quiero que me pedía saquen. la expulsión porque ya se habían Ah, la realizado expulsión, todos cierto, los cierto. cambios. Y Cuenta González esa historia, Arcundia, el cuenta árbitro, esa le historia de decía, Reynoso. ahora te aguantas, ¿no? No te expulso. Pues vas y Sí. a tu madre, pues te aguantas y no te expulso. Y Carlos Reynoso se estaba muriendo.
Sí, 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 lo recuerdo muy bien. ¿Te acuerdas que se ponían en donde hacía sombra las bocinas del Cuauhtémoc? Sí, sí. No, no, no. Esto es algo común. Y fíjate que apenas con un amigo lo estaba yo comentando vía una videocharla. Estábamos platicando precisamente de eso, de cómo muchas veces el, el- en general los vicios, no solamente el alcohol, sino en general las drogas, muchas veces generan una... Ah, ya me acordé, ya me acordé. Yo estaba platicando con una amiga que es ingeniera química, y me estaba comentando precisamente de los efectos que genera en las diferentes sustancias que trae el azúcar dentro del alcohol, y que eso es lo que provoca precisamente el que de repente se te disparen cierta hormona, y esa es la que provoca que aunque estés en mal estado físico, pero que tengas la conciencia de meter un gol, de meter un hit, de dar un buen raquetazo, de dar una buena nadada. Es algo impresionante, digo, con esto no estoy promoviendo el uso de este tipo de sustancias, pero es importante determinar la importancia que tiene en el momento del desempeño de un deportista. ¿Con qué cerramos este día, Víctor? Pues cerramos Fue con que, pues yo me centré en el fútbol. No todos los futbolistas que yo nombré estaban relacionados con algún tipo de sustancia, no. Más bien eran jugadores dotados de una... Hernán Cabalceta a la sí, fecha físicamente está muy bien. Más bien me centré en jugadores que no quisieron brillar. sí, Alguna vez, en esa misma entrevista, yo le pregunté al doctor Mejía Barón, que tú y yo sabemos, y mucha gente que mucho sabe de fútbol, ahora es compañero de trabajo del Tuca Ferretti en los Tigres, así es. este, que si necesitaban un psicólogo o un psiquiatra, una ayuda, un soporte psicológico, y él me dijo que no, porque si le quitas esa parte del genio, por ejemplo, refiriéndonos a Cuauhtémoc Blanco, que aún así creo que jugó hasta los 42 años a pesar de la vida que llevó, entonces los desactivas, si es como hacerle la lobotomía a un Sí, jugador, ¿no? así Que es. parte de su personalidad dispersa e indisciplinada era parte de su genio. Fíjate que no son los únicos casos en México. Yo he seguido el caso de dos argentinos, el Trinche Ujú. Gringovich y el loco Houseman, que venían de la fiesta. Menotti esperaba a Houseman, pero en la puerta del vestidor y lo veía venir y le decía, paso, mecha, no me hables de frente, cámbiate. Entraba y hacía uno o dos goles, ¿sí? Sí, Menotti sabía que tenía que meterlo al loco Houseman, ¿sí? Y bueno, en el box tenemos ejemplos. El sí. Chango Casanova y el Toluco López subían borrachos, empulcados, y ganaban. El Pues Olivares que se convirtió en un, ahí sí en este caso vale la palabra, en un icono de lo que tú estás diciendo. De hecho, recordarás las entrevistas en broma, memorables con los polivoces, con Jacobo Zabludowski, donde él pues, lo decía abiertamente, sí, tuve 8 días de pachanga antes de mi última pelea, y noqueaba el Puras Olivares, impresionante. Entonces, es el genio, ¿no? Naces con él, muchos lo derrochan como Picolé, este brasileño que llegó con Muricy Ramalho, lo derrochó en las discos, ¿sí? Yo porque en esa época no iba a las discos, pero muchos conocidos me decían, Picolé estaba anoche bailando a las 2 de la mañana y al otro día lo veías en el campo, lógicamente, pues hecho una piltrafa humana, se tironeaba a los 10 minutos, pero te daba unas pinceladas de genialidad Sí, futbolística en esos minutos que yo me preguntaba, porque no lo entendía, ¿y por qué no se cuida? Es que si se hubiera cuidado no hubiera sido él, ¿sí? así es. Es Sí, un asunto que es material de psiquiatras y yo no lo soy, no. Pero pues eran estos jugadores diferentes como personajes del arte, de la cultura, de otros deportes, que deciden vivir su vida de una manera diferente y los simples mortales de vida vulgar como yo podemos decir, pues desperdició su vida, pues no, simplemente vivió como quería.
¿sí? Así No es, sé qué así sea es. ahora de Picolé. Julio César Chávez, pues aparentemente se ha reformado, ahora hasta tiene un centro de atención a toxicómanos, Sí, sí, sí. etcétera, sí, pero también tuvo una vida agitada, Maradona también, en fin, los ejemplos sobran. Y ya no hablemos de los escritores, que ese podría ser un No, futuro tema de conversación muy sí, interesante. Pero bueno, sí, Víctor Arellano, muchas gracias al auditorio que nos siguió en esta charla. También muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tendremos más e interesantes temas en las próximas emisiones. Y no se olviden de seguirnos. De hecho, hay un texto de lo que acabamos de hablar, escrito por Víctor Arellano, que está aquí a mi lado, y que tiene que ver precisamente con el tema de conversación de este día. Y también no deje de seguirnos a través de Poblanía, que a partir del mes de septiembre tendrá agradables sorpresas para usted a través de Poblanía Slow TV en YouTube. Él es Víctor Arellano, yo soy Adolfo Flores Fragoso, por su atención. Muchas gracias. Hasta la hasta próxima. la próxima, hasta la próxima.